El prólogo de Orid, 28 de septiembre. Primero, el venerable Haritón el Confesor. Haritón era un ciudadano distinguido y devoto de la ciudad de Iconio. Imbuido del espíritu de su compatriota Santa Tecla, Haritón confesó abiertamente el nombre de Cristo. Cuando comenzó una amarga persecución contra los cristianos durante el reinado del emperador Aureliano, Haritón fue llevado inmediatamente a juicio ante el eparca. El juez le ordenó que adorara a los dioses, pero Haritón respondió: «Todos tus dioses son demonios», y fueron arrojados desde los cielos al infierno más profundo. Haritón proclamó claramente su fe en el único Dios vivo, el creador de todo, y en el Señor Jesús, el Salvador de la humanidad. El eparca ordenó que fuera torturado y golpeado, hasta que todo su cuerpo fue como una gran herida. Cuando las malas acciones de Aureliano le pasaron factura y murió de mala muerte, Haritón fue liberado de la tortura y la prisión. Entonces partió hacia Jerusalén. En el camino fue secuestrado por ladrones, pero se escapó de ellos por la providencia de Dios. Haritón, no queriendo regresar a Iconio nuevamente, se retiró al desierto de Farán, en donde fundó un monasterio y congregó monjes. Estableció una regla para el monasterio y luego, para evitar la alabanza de los hombres, se retiró a otro desierto cerca de Jericó. Allí fundó otro monasterio llamado el monasterio de Haritón. Por último, fundó un tercer monasterio, Souká, el que los griegos denominaron Viejo Laura o Laura. Haritón murió en una gran vejez y asumió su morada en la gloria de su Señor el 28 de septiembre del año 350. Sus reliquias reposan en su primer monasterio. La composición del rito de la tonsura monástica se atribuye a San Haritón. Número 2. El santo profeta Baruc. Fue discípulo y amigo fiel del gran profeta Jeremías. Profetizó el regreso de los judíos de la cautividad babilónica, la destrucción de Babilonia y la venida del Hijo de Dios a la tierra. Se sostiene que fue asesinado por los judíos en Egipto, así como lo fue el profeta Jeremías en el siglo VII a.C. Tercero, el santo mártir Marcos el Pastor. En el tiempo de Diocleciano Magno, el magistrado de Antioquía, salió a cazar con sus soldados. Al perseguir una bestia salvaje, los soldados vieron que ella huía hacia el pastor Marcos, que estaba cuidando a su rebaño allí. La bestia comenzó a acariciar a Marcos, un hombre de Dios. Al ver esto, 30 soldados escucharon la explicación de Marcos sobre la fe y creyeron en Cristo. Pronto fueron decapitados. El magistrado luego ató a Marcos, lo llevó a la ciudad y convocó a 3 hermanos, Alejandro, Alfeo y Zósimas, que eran herreros. Les ordenó que fabricaran instrumentos de tortura con los que atormentar a Marcos. Los 3, después de conversar con San Marcos, confesaron la fe cristiana e ignoraron la orden del magistrado. El magistrado los sentenció a muerte y ordenó que se les vierta plomo fundido en la boca. Después de esto, el santo Marcos fue decapitado y su cabeza fue colocada burlonamente en el templo de Artemisa. Debido a esto, ese templo fue destruido por el poder de Dios. Número 4. El santo mártir Václav o Wenceslao, rey de los checos. Václav era nieto de Santa Ludmila. Como rey, laboró en la fe como los grandes ascetas y fortaleció la fe ortodoxa entre su pueblo. Fue estricto al asegurar que ninguna persona inocente padeciera en los tribunales. En su celo por la fe cristiana y en su amor por su prójimo, San Václav compró niños paganos que eran vendidos como esclavos y los bautizó de inmediato y los educó como cristianos. Tradujo el Evangelio de San Juan al idioma checo y transportó las reliquias de San Vito y Santa Ludmila a Praga. Su hermano Boleslav o Boleslao lo invitó a ser huésped suyo y luego lo mató en su corte. Inmediatamente después de esto, Boleslav llevó a sacerdotes alemanes a Chequia e hizo celebrar los servicios en latín. San Václav padeció en el año 935 y sus reliquias reposan en Praga. Reflexión. Al guiar la dispensación de este mundo,
y especialmente de su Santa Iglesia, Dios a menudo realiza movimientos inesperados y cambia el malvado destino de sus siervos al bien. Esto ocurrió muchas veces en la vida de San Haritón. Tras crueles torturas, Haritón fue encarcelado y se le prometió una muerte certera. Entonces el emperador Aureliano murió inesperadamente, y el nuevo emperador liberó a los cautivos cristianos. Así, Haritón escapó de la muerte. Luego, cuando viajaba a Jerusalén, unos ladrones lo secuestraron y lo llevaron a su cueva. Lo dejaron allí y se fueron a robar y saquear, con la intención de matarlo cuando volviera. En esta cueva había un barril de vino en el que una serpiente venenosa se había arrastrado, bebido del vino y vomitado su veneno con comida nuevamente en el barril. Cuando los ladrones regresaron, cansados y sedientos por el calor, bebieron el vino venenoso y uno por uno cayeron muertos. Y así San Haritón fue salvado de la muerte por otro acontecimiento inesperado. El Señor colmó de miserias a su siervo, a fin de por medio de estos infortunios templarlo y purificarlo, como el oro se templa y se purifica por medio del fuego, y para poder atarlo aún más aseguradamente a él. Lo liberó de la muerte, porque Haritón aún tenía que establecer numerosos monasterios en donde, por medio de su ejemplo ascético, dirigiera muchas almas humanas a la senda de la salvación. Contemplación. Contemplar la torna del rey Usías al mal. Segunda de Crónicas 26. Número 1. Cómo Usías se volvió orgulloso y corrupto cuando, con la ayuda de Dios, se hizo fuerte. Y número 2. Cómo violó la ley, tomó el incensario y se empeñó por servir en el templo contra las protestas de los sacerdotes. Homilía. Sobre la última oración de Cristo por los fieles. Padre, a lo que me diste, deseo que donde estoy yo, también aquellos estén conmigo. Juan 17:24. He aquí la recompensa de los laboradores de Dios. He aquí la gloriosa recompensa de los seguidores de Cristo. Aquello que el Hijo de Dios desea, el Padre desea, y el Espíritu Santo también lo desea. Y lo que la Santa Trinidad desea, sucede. ¿Qué desea el Señor, el Hijo de Dios? Desea que sus discípulos estén junto con Él en el reino celestial, y no solo sus 12 discípulos, sino también todos los creyentes por medio de la palabra de ellos en mí. Juan 17:20. Hermanos míos, nosotros, los que hemos sido bautizados y hemos recibido la fe de los apóstoles y la hemos conservado, también somos contados entre ellos, pero solo bajo la condición de que nosotros mismos no reneguemos de ese gran tesoro por nuestras fechorías, por medio de la apostasía de la fe, por medio de la impureza del pecado o por medio de palabras y pensamientos blasfemos. El Señor dice más adelante: Padre, deseo que contemplen a la gloria la mía, a la que me diste. Juan 17:24. Nadie debería concluir a partir de estas palabras que el Hijo es menos que el Padre, porque el Señor mismo dijo a su Padre: Te he glorificado. Juan 17:4. ¿Veis la igualdad del Padre y del Hijo y la infinitud de su amor mutuo? Te he glorificado y ahora glorifícame tú, oh Padre. Juan 17:4 y 5. Pero el hecho de que la gloria de Cristo no comenzó en la tierra o con el tiempo, se demuestra con estas palabras del Señor Cristo: con la gloria la que tenía junto contigo antes de ser o existir el cosmos. Juan 17:5. Por lo tanto, esta no es una gloria terrenal o temporal, no es la gloria mundana y humana, sino por el contrario, una gloria celestial, eterna, duradera e inexpresable. ¿Cómo quiere el Hijo de Dios que el Padre lo glorifique? De tal manera que le mostrare la gloria celestial y eterna a todos aquellos que han obedecido a su Hijo, y que lo han seguido y que han cumplido sus mandamientos. El Señor amante de la humanidad quiere que no solamente los apóstoles, sino todos los que somos llamados por el nombre de Él, participemos de esa gloria. Oh, qué misericordia, oh, qué amor por la humanidad. Hermanos, el dogma de nuestra inmortalidad, de la vida eterna y de la gloria eterna no es de los hombres, sino de nuestro Señor y Salvador mismo.
que los cuidados corporales, la asedia, es decir, la pereza en la oración y las disputas mutuas, no nos separen de la gloria de Cristo, de la vida eterna. Oh Señor bueno y misericordioso, perdónanos nuestros pecados y concédenos tu reino eterno. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.